Buenos días, aula de primer año de secundaria. Esta semana nosotros vamos a hablar en el curso de Historia del Perú la cultura tiahuanaco. Este periodo sabemos que comprende entre los años 800 hasta 1200 años después de Cristo, aproximadamente. Para conformar todo este horizonte cultural en 4 siglos, se suceden dos fases. Esta cultura tiahuanaco forma parte del horizonte medio o también llamado periodo fusional. La primera etapa se desarrolla en una zona regional autónoma y la segunda en una zona de interacción interregional panandina. Tiahuanaco y la que vamos a hablar en nuestra siguiente clase, Wari, son las culturas que mediante un proceso se van a convertir en los llamados horizontes culturales, que son el intermedio entre Chavín y el imperio de los incas. Así que vamos a empezar con la clase, vamos a hablar acerca de la cultura tiahuanaco, su cerámica, su arquitectura, su ubicación, qué aspectos sobresalientes conocemos o vamos a conocer de esta cultura. Tiahuanaco. Tiahuanaco es una impresionante cultura que se desarrolla en la zona límite entre los países en este caso de Perú y el país de Bolivia, en cuya parte central se ubica la meseta del Collao. Su centro estuvo en La Paz, ubicado cerca a los 4000 metros sobre el nivel del mar, con grandes alternancias de calor y frío helado, en este caso en las noches. Su cronología podemos decir que apareció entre los años 1200 a.C. a 900 después de Cristo. Por lo tanto, la cultura de Tiahuanaco para el país de Bolivia es considerada la cultura madre de Bolivia, pero para el Perú no es considerada la cultura madre, ya que nuestra cultura madre es Chavín. En cuanto al escenario geográfico, desde el Collao, las diferentes comunidades poblaron las áreas, zona que sufre de escasez de agua, porque se encuentra en una de las partes más secas de la cordillera de los Andes. Sin embargo, cuenta con pastos naturales en las épocas de lluvia y el lago Titicaca como una fuente de agua y de recursos, a 4000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona costera, y sobre todo en la zona costera, una parte de esta zona en la zona costera, tenemos lo que viene a ser una planicie árida intercalada por algunos valles, como el Valle de Majes y Ocoña. Y también tiene la presencia de una pequeña o una inmensa franja desértica que viene a ser el desierto de Atacama. Entre los periodos históricos, Max Zule va a iniciar los primeros estudios, en este caso científicos, de Tiahuanaco. Bennett, en el año de 1932, él va a enumerar una secuencia de 3 épocas de esta cultura: el temprano, clásico y decadente. Sin embargo, es Ponce el que va a dedicar mayor tiempo y estudios a esta cultura y las va a dividir en 5 épocas. 2 primeras corresponden a la parte más temprana de Tiahuanaco y las otras 3 a la secuencia de Bennett. La época clásica de Tiahuanaco, en este caso, va a iniciarse tras el colapso de Pucará, cultura que coexistió con las culturas o con los primeros hombres de Tiahuanaco. Incluso los motivos en el arte de Pucará son repetitivos también en Tiahuanaco. Y en Wari, el dios de los báculos, son acompañantes de perfil y la imagen de la llama amarrada son la prueba de que Tiahuanaco asimiló a esta cultura llamada Pucará. Es entonces cuando el centro ceremonial de Tiahuanaco entra en auge y crece. Por ello vamos a hablar de un primer momento, donde Tiahuanaco se ubicó en aldeas, en este caso eran considerados como aldeanos estacionarios. Eran agricultores, ganaderos y vivían en aldeas o estancias dispersas. Luego tenemos una época de Tiahuanaco, una época llamada urbano, donde Tiahuanaco deja de ser una aldea y ahora se va a concentrar en convertirse en una gran urbe ceremonial. Y luego tenemos lo que viene a ser la expansión de Tiahuanaco, donde culmina el proceso de urbanismo y dará origen a Tiahuanaco, siendo su gran centro ceremonial, donde va a empezar a expandirse por los pueblos y enclaves preexistentes. Entonces aquí vamos a ver cómo se inicia su proceso de expansión a través de los llamados enclaves, la cultura de Tiahuanaco. Y Tiahuanaco, hacia el año de 550 después de Cristo, la expansión de Tiahuanaco llega incluso hasta Cerro Baúl en Moquegua, donde contactan con el imperio Wari. Incluso hay escritos
y de acuerdo a las evidencias que tenemos, llegaron a coexistir, llegaron a vivir e incluso a comercializar los tiahuanaco con esta cultura wari. Luego Tiahuanaco va a entrar en crisis antes la caída de Wari en el siglo X, y en el siglo XII el colapso es inevitable, y la región donde en algún momento floreció Tiahuanaco aparecen las llamadas invasiones aymaras, denominados los reinos de Collas, y son estos los que van a iniciar la decadencia de esta cultura. La sociedad urbana. A ver, ¿cómo era la sociedad urbana en Wari? Existe un excedente productivo por el que se mantiene a una enorme población destinada a realizar obras monumentales. En consecuencia, las clases sociales estuvieron divididas por los sacerdotes, y por ello se puede decir que si está dirigido por un sacerdote, era una sociedad teocrática. Estos sacerdotes, su función era estudiar el tiempo para tratar de prevenir prolongadas sequías, además poder almacenar el agua, ¿no? Si ellos sabían cuándo se iba a dar una sequía, entonces ellos podían prever y almacenar agua para evitar que dañe su cosecha. Podían planificar, como se diría, o también hacer alguna alianza con alguna nobleza guerrera. Tenemos también los trabajadores especialistas. Estos se dedicaban a la construcción, elaboraban cerámica, tejido, trabajo de maderero y muchos de ellos trabajos de metalurgia. La ciudad de Tiahuanaco, además de ser es un templo y lugar de vivienda de los sacerdotes, también lo fue para aquellos famosos curanderos y que tenían un conocimiento en hierbas y medicina. Y por último tenemos al pueblo. Se dedicaba a la actividad productiva. ¿Cuáles eran? Agricultura y ganadería, dirigidos por un estamento sacerdotal y militar. Integraba un grupo humano considerado una sociedad megalítica por la gran cantidad de monumentos construidos o también llamado edificaciones. Entonces la clase social está dividida por sacerdotes, trabajadores especializados y el pueblo. En el aspecto económico, el área donde se va a desarrollar Tiahuanaco es una unidad, porque funciona como un conjunto. El núcleo es el altiplano, en este caso el altiplano del Titicaca, y cada zona produce una parte de lo que necesita toda la región. Por ejemplo, los valles proporcionan ají y granos. Los desiertos, en este caso los desiertos saleros, bueno, va a producir lo que viene a ser sal, como Tarapacá. Entonces la agricultura, sobre todo van a desarrollar la agricultura, va a contar con suelos aprovechados para el cultivo de altura, como la papa, el tarwi y el maíz. Aunque se tiene evidencia del manejo intenso de la agricultura, no se sabe exactamente sobre la cantidad de su producción. Lo que sí se sabe es que mejoraron la disposición agrícola con diversas técnicas hidráulicas y un control adecuado de riego. Por otro lado, los pobladores de Tiahuanaco crearon una red de colonias interconectadas en los Andes del Sur para poder acceder a los productos que no podían cultivar en su región. Ellos van a aplicar la técnica del llamado, como se ve aquí en esta imagen en la parte superior, del guaruguaru o camellones. ¿En qué consistía? Esto para superar, en este caso, para superar el problema de las inundaciones, crearon enormes, así como se ve aquí, enormes terrazas intercaladas por zonas bajas, como es aquí, zonas bajas, conocidas como guaruguaru o camellones o chinampas, donde van a empezar aquí en la parte alta a sembrar diferentes productos típicos de esa zona, y de esa manera se podía impedir las inundaciones. Estas extensas extensiones elevadas estaban rodeados por inmensos y grandes canales de agua. La función del agua alrededor del sembrío era crear un microclima al momento que ella absorbiera el calor en el día y luego la expedía de la noche. De esta manera las heladas nocturnas ya no quemaban las plantas. Tiene un parecido como los camellones de Ecuador. Entonces, esta función de estas chinampas era colocarles alrededor del sembrío agua, porque el agua en las noches servía como un termorregulador, y al ser un termorregulador impedía que el agua,
cosecha se pierda o se malogre por el frío. Además, también van a construir inmensas, van a dedicarse en el desarrollo de la hidráulica. También tenemos lo que viene a ser la refrigeración natural. ¿Cómo ellos conservaron los alimentos? Muy fácil. Para conservar los alimentos en el altiplano usaron la deshidratación aprovechando el calor y el frío en las noches para poder conservar sus alimentos. Por ejemplo, tenemos la deshidratación de la papa, que consiste en asolearlo en el día y en las noches dejarlo que se exponga a las fuertes temperaturas. De esa deshidratación de la papa se obtenía el chuño. Luego tenemos la deshidratación de la carne, donde en este caso se convierte en pequeñas chalonas, la cual se expone en el frío y en el calor, y de esta manera tampoco va a producirse va a descomponerse hasta que se deshidrate y se obtenga el conocido charqui. Ellos también van a desarrollar lo que viene a ser control de pisos ecológicos. ¿Y en qué consiste el control de pisos ecológicos? En este caso consiste en, también se le conoce con el nombre de control vertical de pisos ecológicos. Esto fue introducido por el arqueólogo norteamericano John Murray, quien denomina esta técnica la técnica de archipiélagos, debido al control de las islas ecológicas, que son colonias o enclaves formados por los mismos pobladores enviados a distintas partes. Puede ser enviado, por ejemplo, una persona que vive, imaginemos, de Tiahuanaco, que vive en el lago Titicaca, en Puno. En este caso pueden enviar a una serie de colonos o enclaves, por ejemplo, a Arequipa, y debido al clima, a la zona templada, van a producir productos típicos de Arequipa. Otro puede ser enviado a Lima. Entonces Lima tiene otro tipo de clima. Por ejemplo, tiene un clima más húmedo, templado, entonces va a producir productos típicos de Lima. De esta manera, todos los productos que eran producidos en diferentes regiones del Perú eran luego trasladados en grandes caravanas y llamas hacia el pueblo. ¿De dónde? De Tiahuanaco. Entonces, a eso se denomina también el llamado control vertical de pisos ecológicos. También ellos aplicaron lo que viene a ser la elaboración de andenes o terrazas de cultivo construidos en las laderas de los cerros. Y de esa manera también esto va a servir para ampliar su agricultura. Luego también elaboraron sus lagunas artificiales llamadas también cochas, que servían para capturar en este caso la humedad del subsuelo, almacenar el agua de las lluvias y mejorar la tierra destinada a la siembra. Realizaron también lo que viene a ser el uso del cobre, descubrieron el uso del cobre, en este caso el que probando con diferentes aleaciones se produjo el bronce, consiguiendo así una gran ventaja militar sin precedentes. Realizar lo que viene a ser el trueque y el intercambio. Sobre su gobierno se puede concluir que fue un estado teocrático que no utilizó la fuerza militar en sus conquistas, sino que reforzaban su poder simplemente religioso, o el culto a Dios de los Tiahuanaco, o también llamado Dios de las Varas. De esa manera ampliaban su dominio territorial hacia la costa por occidente y el bosque tropical por el oriente. Entonces esto viene a ser aspectos generales de la economía de Tiahuanaco. Por ejemplo, en esta diapositiva vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura, de la metalurgia, cerámica y la escultura de los Tiahuanaco, pero para eso nosotros necesitamos diferenciar en la parte superior. A ver, vemos aquí una imagen. ¿Qué crees que es esta imagen? ¿Es una cerámica? ¿Una arquitectura? ¿Una metalurgia? ¿Qué tipo de cerámica? ¿Qué tipo de manifestación cultural representa? A ver, esto de aquí, por ejemplo, es un monolito, llamado el monolito Bene. A ver, ¿qué representa? A ver, muy bien, representa la escultura. ¿Y qué es la escultura? Es un trabajo con gran especialización, el trabajo en la piedra, no es en el barro, sino es en la piedra. Van a esculpirse a personajes de ídolos, como se ve aquí, ¿no? Imágenes de ídolo, quizás alguna divinidad mitológica o antropomorfa. Un ejemplo viene a ser la portada del sol y los monolitos. ¿Qué monolitos? El monolito Bennett y el monolito Fraile. A ver, aquí en la parte de abajo, ¿qué representa?
Muy bien, creo que ya lo has captado, representa la arquitectura. Durante el periodo urbano, los tiahuanacos van a desarrollar importantes centros urbanos que se van a expandir por todos sus valles. Son 4 las ciudades importantes, como la ciudad de Conjo, Huancane, Lucumata, Pichiri y algunos valles aledaños como Ojé. Entonces, esto de aquí es una representación de la arquitectura. La tercera imagen, a ver, la que estoy señalando, que representa muy bien, por ahí lo han dicho, la cerámica. Tenía una función, la cerámica no era utilitaria, su función, la única función que tenía era ritual, una forma de ritual. Se destacan 3 formas, los saumerios, el quero, como por ejemplo este es un quero, ¿no? El quero, que eran vasos ritual alto, acampanados con una parte más angosta hacia el centro y de base plana. También tenemos los vasos retratos que representan, en este caso, facciones más o menos realistas, pueden ser los rasgos de las personas, eso viene a ser los vasos retratos. Y por último tenemos a la llamada, muy bien, metalurgia, que fueron ellos excelentes metalúrgicos, su mérito es haber descubierto el bronce, el cual lo utilizaron con mayor intensidad, elaborando gran cantidad de grapas para ajustar los grandes bloques de piedra en sus llamadas construcciones megalíticas. Entonces, esto viene a ser cómo destacaron la escultura, cerámica, arquitectura y la llamada metalurgia con el descubrimiento del bronce. Hablaremos por último acerca de la religión. Nos vamos a hablar, para hablar sobre la religión, tenemos que hablar aquí su imagen principal en su religión, que viene a ser la deidad de los báculos, llamado el dios Llorón, el dios de los báculos, el dios de las varas, el dios Visco, tiene diferentes nombres. Entonces, esta deidad, conocida como la deidad de los báculos, fue el dios principal de los tiahuanacos, adorado en toda la meseta del Collao desde los tiempos anteriores a este pueblo, representa un dios celestial cuya iconografía más clara la tenemos en donde tenemos esta imagen del dios de las varas, ¿cómo se llama esta imagen de aquí? En la portada del sol. Y se piensa que podía ser el mismo Tunupa de los posteriores reinos aymaras. O también, se le conoce también, lo llaman como el Huiracocha, que va a ser tomado ese nombre en el imperio tardío de los incas. También este dios de las varas va a aparecer en la cultura huari. Sus ritos fueron de mucha complejidad y se asociaron al consumo de sustancias incluso alucinógenas, como es la hoja de coca y la semilla llamada parica. Las sustancias utilizadas eran consumidas en tabletas y estas tabletas fueron representadas en las esculturas como el monolito Bennett y el monolito Ponce. También ellos realizaron sacrificios, se han encontrado en unas excavaciones muy cerca del templo de Acapana, con aproximadamente 10 entierros humanos. También había entierros de hombres y niños, que en este caso les faltaba el cráneo, que posiblemente esas personas fueron decapitados, como también se encontró animales camélidos, entre otros. Al parecer, Tiahuanaco fue el centro del mundo andino en el sur del Perú. De ahí todo convergía por ser una llamada redistribución. Constituía un importante centro de peregrinación con una función parecida al de Cahuachi. ¿Dónde estaba Cahuachi? En la cultura Nazca. Es más, incluso los incas adoptaron el altiplano como un lugar de origen. Es decir, mucho después de su abandono, Tiahuanaco seguía siendo el lugar de respeto y veneración de todos los pueblos posteriores. Por ejemplo, tenemos en nuestra imagen una pequeña representación de una manera más detallada acerca de este dios de las varas, o también llamado el dios Visco. Bueno, muchachos, espero que hasta aquí se haya entendido la clase. Tienes una lectura para poder reforzar y conocer un poco más acerca de esta cultura de Tiahuanaco. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos y estudia.